Ética, política, religión y filosofía después de la Revolución. Hegel plasmó la primera exposición panorámica de su sistema en la Fenomenología del Espíritu, publicado en 1807, donde se muestra la evolución dialéctica de la conciencia en su doble dimensión, individual y colectiva, desde unas manifestaciones más primitivas hasta la forma más elevada del conocimiento. Hegel siempre se mostró interesado por la política. En Suiza estudió las leyes del país y aunque sus primeros escritos aparentemente se centraban en un asuntos religiosos, en realidad examinaban la nueva función que esas creencias debían desempeñar en la sociedad posterior a la Ilustración. Intentaba hacer compatibles razón y revelación, y a partir de esa base la construcción de una sociedad renovadora. Por algo estaba en el país de acogida de su país, de su admirado Rousseau, que tanto había influido en toda su generación. Precisamente a Rousseau se debía la primera teorización acerca de una religión civil, presenta en el contrato social. Hay, según esto, una profesión de fe meramente civil, cuyos artículos pueden fijar el soberano, no, no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimiento de sociabilidad, sin los cuales es imposible ser buen ciudadano ni fiel súbdito, sin poder obligar a nadie a creerlos. Puede desterrar del Estado a cualquiera que no los crea, puede desterrarle no como impío, sino como insociable, como incapaz de amar con sinceridad las leyes y la justicia de inmoral, y en caso de necesidad, la vida al deber. En esta misma obra, Rousseau había enunciado una teoría de la democracia entendida como expresión de la voluntad general, la base de la legislación moderna en un Estado democrático, una propuesta para la reconciliación entre el interés individual y colectivo que fue estímulo ante tanto para Kant como para Hegel. Kant había ideado su concepción de la moral autónoma, aquella que no se rige por ninguna apetito, aquella que no se rige por ningún apetito, pasión o utilidad, sino por los dictados de la razón, como el modo de conciliar las voluntades de los distintos individuos en una misma aceptación de los mandatos racionales. La base de la moral kantiana rezaba así: actúa de manera que tus actos puedan ser guías para cualquier otro ser racional o, dicho de otro modo, oblígate a hacer aquello que quisieras que fuera la norma para todos. Tras sus años en Suiza de vuelta en Alemania, el objetivo de Hegel fue redefinir las nociones mismas de ética y política, bases sobre las que piensan las normas positivas de la moral y el derecho. También dar un nuevo sentido a la religión, para adaptar el credo revelado a la tradición, a lo que la razón dice acerca de Dios, el hombre y el mundo. Hegel se percató que suelen darse dos tendencias ante la religión, una más mundana por privada, pero una más mundana pero privada, que reduce su contenido a la moral, y otra de tendencia mística que sitúa la experiencia religiosa fuera del alcance de la razón. Hegel, consciente de la importancia de los ritos, no creía que la religión debiera ser solo propia del ámbito privado. Toda cultura necesita valor y símbolos comunes. Esa religión civil de la que hablaba Rousseau debía de ser algo más que una moral. Insatisfecho con la ética kantiana, Hegel veía en Fichte una continuación del mismo error: contraponer la razón humana a la naturaleza. En sus primeros escritos compartía la crítica de Schelling y Hölderlin, el Estado moderno, convertido en una máquina regida por leyes mecánicas que se imponen al individuo desde fuera.
pero eso no significaba que preconizase una alternativa de corte anarquista. Esta crítica formaba parte de un análisis más amplio, los límites de un modelo de racionalidad e ilustrado que llevaba desde París. Era copiado en Berlín y criticado ya por Herder. El modelo alternativo en el que cabía inspirarse era la armonía que, como muchos jóvenes de su generación, Hegel creía reconocer en la antigua ciudad-estado griega. Esa nostalgia de la armonía perdida era el núcleo que unía a Hölderlin, Schelling y Hegel hacia 1797 en torno a un nuevo proyecto de racionalidad y civilización. Tras conseguir en la Universidad de Jena la plaza libre que había quedado tras la expulsión de Fichte, Schelling logró que su amigo Hegel diese también clase en la institución, aunque en un principio como profesor sin sueldo. En esa época redactó numerosos manuscritos, la base de sus lecciones que solo se publicaron póstumamente. Entre tanto, dio el último repaso a su tesis doctoral, escrita en latín y defendida el día de su 31º cumpleaños, el 27 de agosto de 1801. Versaba sobre las órbitas planetarias. Además, junto con Schelling, empezó a editar dos tomos, uno en 1802 y otro en 1803, la revista Crítica de Filosofía, donde publicaría distintos artículos sobre la esencia de la crítica filosófica, el sentido común en filosofía, el escepticismo y la filosofía, la fe y el saber, y los modos científicos de considerar la ley natural. Muestra de su inquietud por las más diversas disciplinas fue su colaboración con la Sociedad Mineralógica Local, de la que fue nombrado consejero en 1804. Al año siguiente tomó posesión de una plaza de profesor extraordinario en la universidad, donde dictó clases de historia de la filosofía y posteriormente de filosofía de la naturaleza y el espíritu. En su mente maduraba una visión acumulativa de la historia del pensamiento según la cual la filosofía iba depurándose en sus sucesivas cosmovisiones que progresivamente se apartaban de la conciencia común, la de la multiplicidad y la disgregación, para acceder a una visión racional integradora que percibía más allá de la confusión elemental de los sentidos. En este periodo empezó Hegel a dar fórmula adulta a su propia teoría. El resultado fue la fenomenología del espíritu, concluida la noche previa de la batalla de Jena, 14 de octubre de 1806, en la que Napoleón, coronado emperador en 1804, derrotó a Guillermo III de Prusia. Con tal victoria, el corso puso fin al Sacro Imperio Romano Germánico, fundado por Carlo Magno en el año 800 y extendió sus dominios hasta la ciudad de Berlín. Este suceso azoró positivamente a Hegel. La figura de Napoleón encarnaba un orden nuevo basado en el imperio de la norma racional, materializada en el Código Civil Napoleónico frente al antiguo régimen prusiano. La razón iniciaba así, según el profesor de Jena, una nueva etapa de su despliegue histórico y con ello demandaba una nueva filosofía, la misma que él provió con su recién terminada obra. La fenomenología del espíritu fue publicada en Bamberg en abril de 1807. Para entonces Hegel ya había abandonado Jena,
ocupada por las tres tropas napoleónicas. La mayor parte de profesor y alumnos de la universidad hizo lo mismo. Se había instalado en Bamberg para dirigir un periódico y poco después consiguió la plaza del director de Gymnasium de Nuremberg, donde retomó la enseñanza de la filosofía. Corrían tiempos amargos para la sociedad alemana, puesto que el país estaba aún en guerra con Prusia, disgregaba por Napoleón, y en el terreno académico a la muerte del poeta Novalis, George Friedrich Philipps, Friedrich von Hardenberg, 1772 a 1801, y Kant, 1804, se sumaba la retirada de sus cátedras de otros docentes ilustres, pero Hegel estaba dispuesto a poner la primera piedra de la nueva y necesaria filosofía. Se sabe que el sentido de la obra, que fue sistema antes que fenomenología, cambió al igual que su título al hilo de la relación, planeada originalmente como el preámbulo al propio sistema. Ofrecía en realidad mucho más que un paso previo, como demuestra el hecho de que sea una de las obras más estudiadas de su autor. En ella vemos que Hegel disponía ya de un modelo de racionalidad original, el pensamiento dialéctico, que le permitía distanciarse de su amigo Schelling y construir una nueva noción de ética conectada a la realidad social e histórica, frente a la ética formales y abstractas como la kantiana, y también de una filosofía política que evitaba tanto el conservadurismo como la revolución, ante lo que Hegel se sentiría pronto defraudado. Pero lo más original era su estructura, distinta de la de cualquier otro libro anterior de filosofía. La primera demostración del razonamiento dialéctico. El título Fenomenología del Espíritu alude ya a la peculiar estructura de la obra, que recorre los distintos modos en el que el espíritu se muestra. Fenomenología era un neologismo para designar a la ciencia de los fenómenos, es decir, del modo en el que algo se muestra. El phenomenon, el phenomenon es literalmente lo que se muestra, del verbo griego phainesai, mostrar. Esta misma presentación, la de rehacer el camino del espíritu desde que empieza a pensar hasta que toma conciencia del ser el absoluto pensándose, es la que convierte a esta obra en un caso único, ya que se propone mostrar, como dirá el subtítulo, la ciencia de la experiencia de la conciencia. En el anuncio que publica ya terminada la obra, habla de este volumen como la presentación de un saber en devenir. Se trata de un proceso narrativo, una historia, pero movido por una lógica necesaria. De ahí que habla de ciencia, de la experiencia, de la conciencia. Una narración que sin duda es deudora de la novela de formación de su tiempo, en las que el lector asiste a la evolución intelectual del protagonista a través de sus experiencias vitales, desde la juventud hasta la madurez. El protagonista de la aventura. Pero ¿quién es el protagonista de la fenomenología? En otras palabras, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la conciencia humana en su doble dimensión, individual y colectiva. Hay una íntima correlación entre ambas, porque todos somos hijos de nuestro tiempo y a la par nuestro tiempo se construye entre todos nosotros. Desde el inicio de la humanidad, también de nuestras vidas individuales, esta conciencia se relaciona con el mundo y consigo misma, desde la concepción más simple hasta las más complejas, a medida que acumula conocimiento y experiencias que la transforman. Este bagaje influye sobre nuevas visiones de la realidad, que igualmente transforman el mundo a través de la acción de la conciencia. Y cada vez que cae una de esas visiones globales, que incluyen la realidad interior y exterior, para ser sustituida por una nueva perspectiva epistemológica y ética, el espíritu capta más aspectos de esa realidad, que va perdiendo su semblanza original del enfrentamiento entre opuestos, alma, cuerpo,
necesidad, libertad, finitud, infinitud, amo, esclavo, para adquirir la estructura de un juego donde la contraposición no se destruyen en el enfrentamiento, sino que generan nuevas realidades, los distintos periodos históricos. Este proceso tiende a la autoconciencia, que es el estado en el que el espíritu se entiende, omnicomprensivo, sujeto y objeto a la vez. A esta autoconciencia no le faltaban raíces en la filosofía prehegeliana, el cogito cartesiano que reconocía la propia existencia en el pensar, la apercepción trascendental de Kant, intuición de autorreconocimiento de esa conciencia que construye el conocimiento a partir de sus estructuras a priorísticas y, como no, el yo absoluto de Fichte, que constituye toda la realidad con la dinámica de su pensamiento. Arranca la travesía. El punto de partida de la conciencia humana es el lenguaje, hablar sobre lo que tenemos ante nosotros, darle un nombre y formular un juicio. Pero esta actividad de formular juicios empíricos sobre lo que no se muestra no es tan inocente como pueda parecer de entrada, ni tampoco resultará ser la más concreta, sino todo lo contrario. ¿Quién habla? ¿Quién pone nombres a las cosas? ¿De dónde vienen las lenguas y el lenguaje? A la facultad racional de los humanos, los griegos la llamaron logos, que significaba tanto la capacidad de razonar como la de hablar. De ahí las dificultades para traducir el primer versículo del Evangelio de Juan. Si se traduce en el principio fue el logos, por in principio erat verbum. La versión latina ya supone disociar uno de los dos aspectos que para los griegos iban ligados. Legein era tanto hablar como razonar. La tarea de la filosofía, decía Sócrates, era logon didonai, dar razonar, argumentar, dar razones, argumentar. Cuando San Jerónimo tradujo la Biblia del griego al latín entre los siglos 14, 4 y 5, podría haber traducido: en el principio fue la ratio, pero el problema estribaba en que no había una palabra latina que abarcase los dos aspectos, verbum, ratio. No solo hay una primera pérdida de sentido, sino dos, porque al reducir verbum a palabra se omite su sentido como enunciado de acción, afirmaciones, negaciones, juicios, imperativos, interrogantes. La cuestión es importante porque la idea de que el logos se ha encarnado y actúa en la historia es una de las principales inspiraciones de Hegel. El modelo de la encarnación está presente en todo su pensamiento. La cuestión es combinar esa doble perspectiva implícita en la idea de que el logos se ha hecho carne y ha entrado en la historia. Algo muy a tener en cuenta cuando leemos a Hegel hablando de espíritu. Así pues, espíritu es comprensión y actividad aunadas. El logos, el espíritu, está actuando en cada uno de nosotros. Una verdad teológica que tenía para Hegel consecuencias filosóficas. Participamos de la verdad y por lo tanto del saber absoluto, el cual en la medida en que no es solo nuestra verdad y nuestro saber parcial, quiere ser parte de la verdad y el saber absoluto. Y eso no es solo un dato, sino también una experiencia, la del trabajo de la razón, que debe contribuir a dar sentidos o a reconocer el sentido de nuestras vidas. No era pues un problema solo teórico, sino existencial, el que Hegel quería resolver con su obra. Pretendía ofrecer una perspectiva que permitiera superar la conciencia desdicha, la experiencia desgarradora de sentirse obligado a escoger entre lo que dice el pensamiento y los sentimientos, entre la tradición y la ciencia, conflictos que según Hegel podemos superar con la adecuación perspectiva. Ya advirtió Platón que la única alternativa a una visión de la verdad reducida a la lucha despiadada de las opiniones
donde vence el más hábil o el más fuerte. Era la filosofía, entendida como la búsqueda de una verdad que no sea privada, sino objetiva. Pero la objetividad es el resultado de un esfuerzo que ya Sócrates y Platón aparece como un esfuerzo común, basando en el diálogo. El movimiento dialéctico de logos es también el intercambio entre diferentes logos, razones, entre mis argumentos y los argumentos ajenos, hasta encontrar una afirmación que sea reconocida por un razonamiento común a ellos. Frente a esta visión positiva de la dialéctica, Platón, Aristóteles dio al término un sentido negativo porque entendió que la lógica solo corresponde al ámbito formal del pensamiento, muestra las reglas del uso del mismo, pero no garantiza la certeza de sus conclusiones. Esa, este segundo sentido en el que recogió Kant, este segundo sentido es el que recogió Kant en su dialéctica trascendental, al mostrar que nuestro entendimiento no puede examinar nociones como la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, que superan sus reglas lógicas. El método de la filosofía madura de Hegel aparece para acceder al conocimiento era la dialéctica, que es también el método de exposición del saber. El logos, el espíritu, hace su camino al andar y pasa de las opiniones a los conocimientos, y de estos a la ciencia, y de ahí al saber absoluto, conocimiento que tiene el todo de sí mismo. Este es el recorrido que describe la fenomenología del espíritu, los pasos por los que el pensamiento va elevándose desde las cosas a la autoconciencia individual y desde esta a la autoconciencia de la razón encarnada en la lengua, las intuiciones en la historia para finalmente reconocerse como la misma razón que intenta expresarse a través de las religiones y de las obras artísticas hasta llegar a su plena autoconciencia como saber absoluto. El espíritu empieza su actividad sin ser consciente de lo que es, como un niño que abre su ojo ante el mundo o un hombre primitivo que mira con temor a la naturaleza, parte de lo que parece más concreto y más inmediato. Nuestra sensibilidad actuando en un aquí y un ahora, siempre cambiantes, puesto que su conocimiento depende de la mutabilidad de sus percepciones. Hegel nos invita a elevarnos desde nuestra perspectiva cotidiana a la del absoluto. La dialéctica no es un método en el sentido banal, una herramienta para conseguir conocer algo exterior a nosotros, pero sí lo es en el sentido etimológico, en tanto que camino, un recorrido donde el propio movimiento es tan importante como la meta y, de hecho, forma parte del proceso. El absoluto se mostrará como resultado, porque solo entonces llega el espíritu a reconocerse. El espíritu que se sabe en este modo como espíritu es la ciencia, pero como premisa estará ya latente desde el principio. La vida del espíritu se describe como un proceso a la vez lógico y narrativo, relacionado con la historia de la humanidad, experiencias de la razón. Denominó Hegel a las configuraciones Gestalten, que va tomando ese proceso, y esta expresión le permitió hablar del estoicismo o del escepticismo como fenómeno histórico, y a la vez como posibilidades actuales, en tanto que actitud individuales, puesto que la figura del escéptico, por ejemplo, no se reduce al periodo helenístico, que también hoy los hay. En esta historia evolutiva no solo se reconstruyen diferentes puntos de vista, sino también diversos modos de razonar. El paso de la conciencia a la autoconciencia es también un paso de una lógica basada en la separación a una lógica basada en la superación de los opuestos, en un síntesis que da lugar a una nueva realidad.
Cada etapa del despliegue del espíritu está regida por un tipo distinto de argumentación, diferentes lógicas, distintas formas de argumentar, la que corresponde a una lógica excluyente, la que corresponde a una lógica inclusiva, una lógica analítica y otra dialéctica. Todos estos niveles, el psicológico, el lógico y el histórico, se mezclan en la fenomenología del espíritu, base del pensamiento maduro de Hegel, cuya introducción advierte contra la visión predominante que quiere saber del método antes de empezar el examen de la cosa, como si fuesen separables al analizar de la razón y su uso. Hegel atacó esa perspectiva explícita en el discurso del método de Descartes, donde se concibe la razón como un medio para conocer la realidad. Frente a esta separación entre razón y realidad, también contra la separación entre lenguaje y realidad, Hegel negó la idea de reducir la lengua y la razón, el logos, a una herramienta con la que accederíamos a una realidad independiente de esta principio compartido igualmente por cartesianos y kantianos. Esta perspectiva tradicional se debe, según Hegel, al miedo al error, el cual examinado con más detalles resulta ser miedo a la verdad. Una vez superado este temor, se recurre el camino de las formaciones de la propia cultura, que va superando perspectivas parciales. Algunos pueden ser paralizantes, como la duda permanente del escéptico o la desesperación del creyente que vive sin vivir en sí, hasta alcanzar el saber. Pero esta travesía astuta porque supone la muerte de las certezas del sentido común y de la tradición, un miedo doble individual y colectivo como el propio proceso, el itinerario del alma que va depurándose hasta alcanzar la unión con el absoluto, junto con la historia de las formas culturales que las diversas colectividades han ido tomando, en la medida en que también en ellas había un aprendizaje, un esfuerzo por romper con la contingente, con los rastros heredados de la mera tradición para ir acercándose a una perspectiva científica. En este camino, el escepticismo y la ilustración aparecen como momentos necesarios, pero ambos insuficientes, en la medida en que solos nos ayudan a negar lo que es provisional e irracional, no bastan para alcanzar el punto de vista del saber. Conciencia, de la certeza a la ilusión. La conciencia singular empieza pensando el aquí y el ahora, examinando esa realidad que pretendemos captar como la más concreta, se nos revela la más abstracta y vacía. Palabras como yo, aquí o ahora no designan nada concreto. El examen minucioso de lo que hacemos cuando queremos hablar de lo sensible nos muestra que al decir este trozo de papel no podemos alcanzar con el lenguaje lo que tienen de único, sino solo aquello que comparte con otros trazos de papel. El hecho de ser un trozo y de ser un papel, dos conceptos universales, porque cualquier concepto alude a un universal, aunque lo usemos para hablar del objeto particulares. Utilizamos el concepto árbol para hablar de este árbol de mi jardín y de otro en el bosque, pero podemos hacerlo porque es un nombre común, es decir, un universal. Alude a una clase, no a un individuo. No es su nombre propio. Los conceptos universales están ya ahí, en el sistema de la lengua en la que hemos crecido. Para Platón y Hegel, los conceptos serían en tanto que universales, lo que hace referencia a la esencia de aquello que designamos, que sea un árbol joven o viejo, enfermo o no, no es esencial, o como escribió Hegel, es inesencial, algo que no cambia su esencia, pues sigue siendo un árbol. Cuando pasamos de la sensación a la percepción,
empezamos a distinguir entre los aspectos esenciales e iniciales e esenciales. Cuando pasamos de la sensación a la percepción, empezamos a distinguir entre los aspectos esenciales e inesenciales de lo percibo con nuestros sentidos. La parte importante de esto de lo que quiero hablar y la parte cambiante, las propiedades que tiene esa cosa de la que hablo. Mi jardín hoy está sucio, mañana limpio, pero sigue siendo mi jardín. Y sigo lo y si lo vendo, deja de ser mío, pero no deja de ser jardín. Hablamos de una cosa, el árbol, el jardín, con propiedades, la de ser joven, viejo, sucio, limpio, mío, que no modifican la esencia, independientemente de que no esté sucios o limpios, míos o tuyos, son un árbol y un jardín. El acto de percibir es un proceso en el que intervienen tanto el objeto percibido como nuestra conciencia, que recibe una sensación y emite un juicio sobre lo que está percibiendo. Al emitir ese juicio cabe el error. Podemos caer en la ilusión. Por ejemplo, lo que parece quieto, al verlo más de cerca, resulta estar en movimiento. En sus esfuerzos por distinguir lo verdadero de lo falso, la apariencia de la realidad, lo esencial de lo fugaz. El entendimiento va rectificando sobre la marcha, corrigiendo sus afirmaciones, añadiendo matices y diciendo que lo que parecía la verdad es solo uno de sus perspectivas, etcétera. Pero estos movimientos no consiguen alcanzar la realidad, que es más compleja. Es entonces cuando el entendimiento que equivale al sentido común se revela impotente para descansar en la verdad, si no es capaz de superar esta superación entre la conciencia y los objetos que percibe, porque el verdadero progreso solo llegará cuando la conciencia reflexione no solo sobre sus percepciones y sus juicios, sino sobre sí misma. Autoconciencia, el yo que se piensa a sí mismo. Pasar de la conciencia centrada solo en pensar las cosas a la autoconciencia que se piensa a sí misma al mismo tiempo que piensa el exterior, supone un salto cualitativo en este proceso dinámico que empezamos a reconstruir. Dejamos de pensar objetos para pensar a pensarnos. Dejamos de pensar el yo que reflexiona, que tiene conciencia de sí mismo, ya no es una simple conciencia volcada en el objeto, sino una autoconciencia. De hecho, es solo ahora cuando podemos hablar de un yo propiamente dicho, un yo singular que se sabe pensante y se descubre también como una voluntad con deseos. La relación con la alteridad no es ya la mera recepción pasiva de sensaciones, sino la aparición de una voluntad que desea objetos. Y esos objetos, gracias al deseo, se convierten en partes del propio yo, lo que se logra una primera superación de la dicotomía sujeto-objeto. La autoconciencia que se descubre pensante y deseante está viva, mejor dicho, es vida. Es una de las muchas formas singulares que toma la vida. Autoconciencia y libertad. Este yo singular no alcanza su autoconciencia solo en un movimiento reflexivo,
sino que necesita la interacción con otro yo para descubrirse como autoconciencia, como miembro del grupo de los yoes que tienen pensamientos y deseos, porque la autoconciencia es en y para sí, en tanto que y por el hecho de que sea en y para sí para otros, es decir, solo en cuanto es algo reconocido. Es decir, para reconocerse como sujeto, autoconciencia, el sujeto necesita el reconocimiento ajeno, el de su comunidad, y ese efecto pasa por el reconocimiento del deseo del otro, de su derecho a poseer la cosa. Es más esta correspondencia quedó expuesta en uno de los pasajes más famosos de la fenomenología, el apartado sobre dominación y servidumbre, sobre la lucha por el reconocimiento. Antes de exponer este caso, conviene recordar el contexto social en el que estaba pensando Hegel, pues la sociedad alemana seguía siendo profundamente feudal a principios del siglo XIX, una realidad sociohistórica con señores y siervos. Hegel definió al señor, el noble, como quien ha despreciado su vida, mostrándose dispuesto a entrar en la lucha a vida o muerte con otros señores. Tras superar esa prueba se sabe autónomo, dueño de sí y capaz de obtener sus deseos. Pero para obtener esos deseos el Señor necesita del trabajo de otros, sus siervos. Estos son quienes han renunciado a arriesgar su vida y también los que inhiben sus propios deseos. No disponen de la posibilidad de satisfacerlos inmediatamente. Solo a través de su trabajo consiguen la posibilidad de acceder a una satisfacción parcial. El temor es uno de los elementos esenciales del ser servil, que se reconoce y se define en el trabajo. A la hora de explicar la sociedad burguesa, esta característica laboral dejará de ser específica de un grupo social y pasará a ser propia de la gran mayoría de la sociedad, que se reconoce en su trabajo y se enajena también en la medida en que los resultados de su labor no le pertenecen. Es decir, que el tema de la alienación de los trabajadores estaba ya implícito en Hegel. El Señor necesita del siervo para que éste cree y cultive a través de su trabajo los objetos que el Señor desea y de los que disfruta. Luego la autonomía del Señor no es total, depende de su serviente y éste depende de su Señor, por lo que no es posible hablar de verdaderas libertades, si cada uno depende del otro para la satisfacción de sus necesidades. El primer paso hacia la conquista de la libertad lo dieron los estoicos, que fueron los primeros que se distanciaron de esta doble posición y centraron su esencia no en la posesión ni en la satisfacción del deseo, sino en la libertad del mero pensamiento. La conciencia del estoico, lo mismo sentada en el trono que atada con cadenas, es libre y conserva para sí la apatía que se retire que se retira continuamente del movimiento de la existencia, tanto del obrar como del padecer, y se recoge en la esencialidad simple del pensamiento. Pero el precio a pagar por esa libertad basada en la renuncia es que se trata solo de una libertad abstracta, vacía. Puede pensar lo que sea, pero no realizarlo. Y un progreso frente a esa libertad abstracta que no puede conseguirse más que renunciando a los contenidos es el acto del escéptico, aún más radical, que empieza por negar el bien y el mal, el placer y el dolor, al afirmar que todo juicio es fruto de la subjetividad o de la tradición. Así se niega la esencialidad de los objetos. También para el estoico los objetos del deseo son innecesarios y inesenciales y inesenciales. Y también el valor de la propia actividad del pensar, lo único que admirable para el estoico. Así se niega la estabilidad de los objetos. También para el estoico los objetos del deseo son inestables
y inesenciales, y también el valor de la propia actividad del pensar, lo único admirable para el estoico. En esta medida, el escéptico es más libre que el estoico, porque no solo niega el valor de lo exterior a él, sino también el de sus propios actos. El movimiento escéptico representa la negatividad dialéctica en movimiento, la capacidad de cuestionar todo, incluido a uno mismo. Pero el movimiento no puede detenerse aquí, porque esta contradicción interna, cuando es vivida como tal, da lugar a una nueva figura, una, un nuevo estadio, el desgarro interior. La conciencia se siente a la vez insatisfecha con todo lo exterior, por inesencial y cambiante, y desea una realidad inmutable que todavía no conoce, pero persiste, pero presiente. Por eso, esta nueva figura, la de la conciencia desdichada, es superior a las dos anteriores. Está por encima del puro pensar del estoicismo, satisfecho con una libertad abstracta, y del puro pensar inquieto del escepticismo, movimiento sin pausa, y se sitúa más allá de ambos en tanto que apunta hacia lo inmutable, pero no lo conoce. Su relación con esta es la de la devoción religiosa. La conciencia desdichada es la figura del piadoso que no sabe de lo divino más que como algo externo y tiene por tanto que vivir desdichado en este mundo, pensando que lo esencial e inmutable es algo ajeno, exterior, ultramundano, sobrenatural. Es la conciencia que, como Santa Teresa, muere porque no muere, la que dice, vivo sin vivir en mí. Si para Hegel lo principal era el logos, el absoluto, se trataba de convertir ese sentimiento de externalidad del cristiano en un conocimiento que permitiera reconocer la presencia de lo divino, allí donde la conciencia común no podía ubicarlo. Cuando la conciencia sea capaz de ver esa verdad, ese absoluto, no ya como algo externo, sino interior, cuando sepa que su singularidad y su libertad no están limitadas desde un poder externo, ya no hablaremos de conciencia meramente singular, sino de razón. Aquel en quien cree la conciencia desdichada, el ser en sí, no está en un más allá, sino en su interior, en su derredor. Con la razón se da un paso superior, porque ahora sabe que la esencia, lo real, no pertenece a otro mundo, sino al propio. Ni reacción ni revolución. La primera actividad de la razón consiste en observar la naturaleza y descubrir sus leyes, mientras las leyes de la física son el modelo para la primera ilustración, fascinada por los avances que llevan de Galileo a Newton. La nueva actitud ante la naturaleza es la que surge de la meditación acerca del mundo orgánico, el mundo de la vida, donde las leyes aparecen como formas del manifiesto de una realidad interna que se expresa en esas formas. Y más aún en el caso de esos seres vivos que son los seres humanos. Cada uno de ellos es un individuo que expresa su peculiaridad en una serie de rasgos visibles, como su voz o su propia caligrafía, que no son sino exteriorizaciones de una realidad interna. La razón que descubría las leyes de la naturaleza física y luego orgánica pasa así a otra perspectiva, porque al ocuparse de los seres vivos racionales, habla de entes por los que la ley deja de ser algo exterior. La propia razón dicta la conducta de los seres racionales y cumplen las leyes que ellos mismos se autoimponen como seres autónomos. Pero la razón, que es pura observación, simple teoría de lo general, no puede satisfacer al pensador moderno, y el propio Hegel citó como ejemplo de ello un pasaje del Fausto de Goethe,
desprecia la ciencia y el entendimiento. Del hombre dones supremos, al diablo se ha entregado. El mundo de los individuos como seres autónomos y racionales es el reino de la ética. La grandeza que Hegel atribuye a Lutero y a Kant es la de haber reconocido esa capacidad humana de dotarse por pura convicción íntima de unas leyes que son universales y al mismo tiempo no necesitan de una imposición externa. Ese es el principio de la modernidad, la reivindicación de la subjetividad, del derecho de cada uno a seguir su propia voz interna, porque esa voz es para Lutero divina y para Kant racional. Y la sociedad moderna nos ofrece, además de la reivindicación que concuerdan los derechos individuales con las exigencias colectivas, un ejemplo de coordinación espontánea entre los intereses individuales y el bien común que el propio Hegel evocó así. El trabajo del individuo para sus necesidades es un tanto una satisfacción de la necesidad de los otros como de las suyas propias, y la satisfacción de las suyas las alcanza él solamente por el trabajo de los otros. La dinámica de eso que los autores ingleses de la época empezaban a llamar la sociedad civil nos muestra un ejemplo de convergencia entre la racionalidad individual y colectiva. El espíritu como eticidad. Esa convergencia espontánea entre los intereses individuales y colectivos solo se da en un pueblo feliz, pero estos casos han sido en la historia la excepción, las excepciones, más que la regla. Sin embargo, que el individuo pueda sentirse libre siguiendo las costumbres de su pueblo es lo que Hegel creía que ocurrió en la Atenea de Pericles, Platón y Aristóteles. Por eso puso a esta polis como ejemplo de eticidad, de esa virtud de las comunidades que tienen un ethos que permite el despliegue armónico de una manera de ser individual y colectiva. Ethos tiene en griego los dos sentidos. Es el carácter de la conducta individual y la costumbre del pueblo. De ahí acuñó Hegel el neologismo de eticidad, como se traduce Schlingenheit, Sittlichkeit, del alemán Sitten, costumbres y también normas. Recordemos que el libro kantiano dedicado a las reglas de conducta es la Metaphysik der Sitten, traducida como habitualmente como la metafísica de las costumbres, pero en ese sentido de norma. Pero lo más común no es esta concordancia feliz, sino el conflicto entre individuo y comunidad. En su examen de la eticidad, Hegel dedicó un lugar privilegiado a una de sus tragedias favoritas, la Antígona de Sófocles. Antígona, Antígona hubo de escoger entre seguir la ley que le dictaba su corazón o la que le llegaba del exterior, en forma del mandato del rey Creonte, quien había ordenado que los cadáveres de los traidores a la ciudad se pudrieran se pudrieran extramuros sin recibir el tratamiento ritual que exigía la ley divina, y entre ellos se llaman el hermano de Antígona. Un dilema es trágico cuando su oposición no puede disolverse en un acuerdo, y no es sorprendente que en ese marco existencial y cultural se hable de destino ni que éste aparezca como una lógica cruel que se abate sobre los humanos con fuerzas externas y despiadadas. Cumpliendo Creonte y Antígona lo que consideraban su deber, provocaron cada uno su desgracia.
Esta es la dinámica de la tragedia griega, dominada por la idea del destino como poder superior a los individuos. En el caso de Antígona, lo importante para Hegel era que cada uno de los dos protagonistas encarna un principio ético. Creonte defendía la perspectiva de las cosas públicas y del gobierno que tienen que castigar a los traidores, mientras Antígona seguía la ley de la sangre, a la vez un deber religioso, el de la fidelidad a los tuyos y a los dioses. Lo importante para Hegel era que en este estadio de la conciencia, ninguna de las dos partes era consciente de su carácter unilateral, pues cada una de ellas se identificaban con un aspecto de la ley, sin poder reconocer que se trataba de un aspecto tan solo, no de la perspectiva universal, algo por otra parte, inevitable en este estadio de civilización. La cultura, la ilustración. Siguiendo con esta reconstrucción que, como se ve, es tanto histórica como lógica, Hegel describe diversas situaciones que corresponden a otras tantas épocas en la historia del espíritu. Y sí, en un primer momento cabe el equilibrio entre el espíritu de un pueblo encarnado en sus costumbres y el espíritu individual. Una vez que se ha puesto en marcha la dinámica de la crítica de las costumbres de la ilustración, este espíritu negativo no descansará hasta llegar a una nueva reconciliación. La ilustración aparece con el periodo histórico marcado por el signo de la crítica y esa dinámica resulta esencialmente inestable porque del mismo modo en que el momento escéptico representa una fase que debía ser superada en la búsqueda del individual de la autoconciencia, también ahora a nivel colectivo, el mundo no puede quedarse en un momento negativo. La crítica de las tradiciones rígidas, fosilizadas y por tanto incomprensibles es necesaria, pero no basta para construir una nueva sociedad armónica. Y la moral que solo sabe criticar se convierte en destructiva. En este aspecto, Hegel analizó el vínculo entre moralismo revolucionario y terror. La intolerancia jacobina con todo aquel que no aprobara las exigencias con su visión del presente podía ser y había sido ya en el momento en el que Hegel escribía una máquina infernal. Sociólogos e historiadores actuales hablan del jacobinismo como un precursor de los fundamentalistas, fenómeno moderno que surge en forma secular, como el estalinismo o pseudo-religiosa, como el nazismo, en los que se observa esa misma intolerancia hacia el otro, basada en la convicción de tener toda la razón. Mientras el espíritu se reconocía en las instituciones atenienses, en su cultura, su arte, su religión y sus leyes, el rasgo de la modernidad es precisamente el extrañamiento. El mundo de las instituciones ha venido siendo vivido como ajeno y el espíritu moderno es un espíritu alienado que no se reconoce ni en la forma que tiene la religión ni en ni en unas leyes que aparecen como restos fosiliados de un periodo superado. Una y otra vez, la pérdida de la identidad original es un proceso necesario y a la vez doloroso que pone en marcha la necesidad de recuperar esa unidad perdida en una forma nueva. Y este estadio de enajenación en que lo que había sido una aparece dividido y lo que había sido
un momento interno se convierte en algo externo, ajeno y extraño. Es lo que Hegel llama alienación o enajenación. Hegel utilizaba diversos verbos, Entfremdung, Entraußerung, para indicar ese proceso del devenir ajeno, extraño, de algo que no que reconocemos como propio, sea en el lenguaje jurídico, religioso, artístico, filosófico. Las raíces de las nociones de alienación, de las raíces de la noción de alienación son jurídicas. Se habla de enajenar los bienes, por ejemplo. El alma bella. En este apartado, Hegel analizó otra figura que bajo el nombre acumulado por Goethe del alma bella aludía a una actitud personal, una opción vital que el propio autor de la fenomenología había conocido en propio de su entorno, la conducta de aquellos que, buscando la pureza, se alejan del mundo y se niegan a actuar por miedo a mancharse las manos en la acción que supone intervenir en un entorno impuro. Hegel se mostró en esta época inmisericorde con tal actitud que veía como un signo de inmadurez y debilidad, y su ironía fue cruel. Vive en la angustia de mancillar la magnificencia de su interior por medio de la acción y de la existencia a fin de conservar la pureza de su corazón. Rehuye el contacto con la realidad. Hegel se mostró en esta época inmisericorde con tal actitud que veía como un signo de inmadurez y debilidad, y su ironía fue cruel. Vive en la angustia de mancillar la magnificencia de su interior por medio de la acción y de la existencia, y a fin de conservar la pureza de su corazón, rehuye el contacto con la realidad. Frente a estas actitudes, la del puro que condena sin actuar y la del que actúa sin pensar, el salto cualitativo se da cuando surge la perspectiva no ya unilateral, sino abarcadora que reconoce la verdad del otro. Entonces la capacidad de reconocimiento mutuo llega con el acceso al espíritu absoluto, que es ya, que ya es universal. El espíritu como religión, arte y saber. En esta última parte se trata ya del espíritu absoluto, pero distinguiendo entre lo que se muestra como representación y el que se sabe como concepto frente a capítulos anteriores, donde cada etapa representa tanto una forma como un contenido distinto. Aquí el contenido es ya el mismo de la filosofía, pero la diferencia está en la forma de tratarlo mediante imágenes, representaciones o conceptos. El contenido, el tema, en los tres casos, religión, arte y saber, ya es el absoluto, pero de modo más o menos consciente, más o menos articulado conceptualmente. Aunque puede parecer extraño, el capítulo sobre el arte no está separado de la religión, sino incluido dentro del apartado dedicado a este, pues se trata de pensar la religión en sentido general, incluyendo la religión revelada como una variedad dentro de esa religiosidad en sentido amplio. Al hablar de religión de este modo, Hegel se refería a toda manifestación del absoluto que no utiliza el modo de exposición del concepto, sino la representación. Tras el recorrido ascendiente de la conciencia a la autoconciencia y de estas a la razón y el espíritu, ya apreció anteriormente la religión como fenómeno subjetivo vivido como experiencia personal, sin capacidad todavía de reconciliar ese sentimiento con el concepto. Fue en dos ocasiones
en el apartado dedicado a la conciencia de desdichada, en el que hablaba de la religión vivida como destino externo, como algo que se impone a los mortales, como una ley externa e implacable. Pero es ahora, una vez alcanzado el nivel del espíritu, cuando podemos pensar las configuraciones que corresponden al absoluto. Las primeras toman la forma de religiones, del anisimismo al cristianismo, pasando por el arte pagano, que también es una forma de religión. Se trata de un arte basado en la mitología y que está en la base de la épica, tragedia y la comedia, no solo griegas y romanas. La obra de arte tiene una dimensión religiosa en todo el periodo anterior a la encarnación del espíritu, tanto para, tanto para los egipcios como para los griegos. El modo en que un pueblo que vive armónicamente su eticidad se dota de símbolos es el arte tal como surge entre los griegos. Hegel hizo un examen de la épica como la primera forma de expresión de esa religiosidad y a continuación un análisis de la tragedia y la comedia como formas artísticas que son también rituales, pues ambos forman parte de un mismo momento ritual en el que la polis griega se transmitía a sí mismo una representación de lo divino y de lo humano bajo el doble ropaje de lo trágico y lo ridículo. Esta forma de expresión de la sustancia de la religión, el espíritu manifestándose como belleza, es inferior a la que esta forma de expresión de la sustancia de la religión, el espíritu manifestándose como belleza, es inferior a la que recibe tras la encarnación del propio espíritu en un individuo singular, con la aparición de Dios hecho hombre. Hegel habló aquí del Dios humano, de la muerte de Dios, para referirse a la muerte de Cristo, pero no usó ni una vez el nombre de Jesús en este libro. La religión alcanza su última expresión, la más alta y cercana a la verdad. El Logos se hace carne. La teología del Evangelio de Juan se convierte en la premisa de esta culminación que es el saber absoluto. El contenido de la religión y del saber absoluto es, por tanto, el mismo. Lo que cambia es que en la primera se da en el modo de la representación y en el segundo se explica a sí mismo como concepto. Lo que interesa subrayar en este capítulo es el contraste entre la representación y el concepto, así como la superioridad del concepto con respecto a la mera representación sensible. Por eso, incluyó el autor en un mismo capítulo la religión griega y la cristiana. Ambas crecen de un saber conceptual y se mueven en el ámbito de la representación. En unas apretadas páginas finales, Hegel enunció ese saber absoluto que es el concepto como combinación del proceso y conciencia de ese propio proceso. El saber absoluto tiene como su camino el recuerdo, su perseveración por el lado de su existencia libre es la historia, por el lado de su organización concebida es la ciencia del saber que aparece, tomadas ambas conjuntamente, son la historia comprendida conceptualmente.
Napoleón, el último emperador de Europa. Napoleón Bonaparte, coronado emperador de Francia en 1804, fue visto en los círculos liberales de muchos países como la figura llamada a difundir por toda Europa los principios jurídicos de la Revolución Francesa. El propio Hegel participó de ese estado de opinión cuando era profesor universitario en Jena. El filósofo defendió en un primer momento que encarnaba un orden nuevo basado en el imperio de la norma racional frente al antiguo régimen prusiano. Sin embargo, el desarrollo de las numerosas guerras que promovió su ambiciosa política de expansión defraudó las esperanzas de sus simpatizantes, a pesar de las reformas legales de inspiración liberal introducidas en los territorios que dominó con las armas. El genio militar de Napoleón empezó a descollar en 1793 en el marco de las guerras libradas por la Francia revolucionaria contra sus enemigos continentales cuando venció a las tropas británicas que atacaban la ciudad costuriara de Tolón, Francia. Ascendido a general con tan solo 26 años, derrotó a los austriacos en Italia, 1797, aunque cayó contra los británicos, esta vez en Egipto, 1798. En 1799 lideró el golpe de estado de 18 Brumario, tras el cual asumió el progreso del primer cónsul. Al año siguiente, en 1800, derrotó la segunda coalición, Gran Bretaña, Rusia, Austria y Turquía. Ya coronado como monarca, la cumbre de su hegemonía militar devino tras la victoria de Austerlitz 1805 contra austriacos y rusos y Jena sobre Prusia, país del que se anexionó distintos territorios con los que formó la Confederación del Rin. Sin embargo, los reveses sufridos en España y Rusia a partir de 1812 llevaron la derrota francesa en la batalla de Leipzig, 1813, y el destierro de Napoleón en la isla italiana de Elba, 1814. Meses después logró evadirse, recuperó el trono francés y libró su última guerra contra británicos y prusianos, concluida con la derrota en Waterloo, 1815. Después de ella, Napoleón fue derrotado a las pequeñas islas de Santa Elena, situada al sur del Océano Atlántico, donde falleció. La aventura del espíritu. La fenomenología está dispuesta formalmente a modo de poema épico, cuyo protagonista debía superar diferentes etapas en su camino hacia la madurez intelectual y moral. Sin embargo, no son episodios narrativos los que componen su texto, sino estadios de la evolución histórica de la humanidad. No es su héroe de carne y hueso, sino un ser intelectual, el espíritu, que encarna la autoconciencia humana tanto individual como colectiva, desplegada a lo largo de un proceso dialéctico de superación de falsas oposiciones. Dicho proceso se inicia con la percepción inmediata del entendimiento, que es superado una vez se alcanza la conciencia de sí, autoconciencia, paso previo a la razón, facultad que aporta una primera explicación global de la realidad. A continuación, la razón supera la individualidad para hacerse material, social, en el espíritu objetivo, superado después por la religión y el saber absoluto, la filosofía, que aportan la visión holística, culminante, en la que se unen sujeto y objeto, libertad y necesidad. Conciencia, que es certeza, percepción, fuerza y entendimiento. La autoconciencia, que después deviene la razón, con ello el espíritu objetivo.
que es la autoconciencia. No, 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 cierto, sí, sí. La autoconciencia es el paso anterior de la razón. El espíritu objetivo es la autoconciencia puesta en el colectivo. Con ello podemos tener un entendimiento espiritual objetivo. Con ello, la religión. Y con la representación en la religión tenemos el saber absoluto, la filosofía. La dialéctica, realidad en movimiento. Hegel fue el último pensador en pretender que la filosofía podía dar razón de todo y del todo. Para explicar cómo hacerlo, creó un nuevo modo de razonar, el dialéctico. Pensar de manera dialéctica no es fácil. Parte de la premisa de que la realidad está en constante evolución en todos los ámbitos, la naturaleza, la sociedad, la propia conciencia individual, pero que sus cambios no suponen la eliminación de unos estados previos para ser sustituido por otros posteriores, sino que lo pasado queda integrado en lo presente. Si bien transformado, primero se descubre algo que aparece como unificado, tesis. Esta unidad inmediata es rota en el paso siguiente, que supone la negación de la anterior, una perspectiva que es la opuesta a la primera, antítesis. Y en un tercer momento se descubre que la contraposición entre ambas era fruto del carácter unilateral de cada una y lo que parecía extremos opuestos se convierte en momentos de una totalidad más plena que la primera. Síntesis. Por ello, la dialéctica requiere ver la estructura lógica del mundo, situar cada aspecto de la realidad en relación con el resto. Se trata de un pensamiento que pretende en cada momento tener presente la parte y el todo. La tesis es orden sin libertad. La antítesis, que es la anarquía, que es libertad, pero sin orden. Y la síntesis, que es justicia, libertad ordenada. La fenomenología del espíritu y la literatura. La fenomenología del espíritu de Hegel ha sido comparado con otras obras literarias, todas ellas clásicas, como la Odisea de Homero, la Comedia de Dante y entre sus coetáneas dos de Goethe, el poema narrativo Fausto y la novela de Formación, Wilhelm Meister. En el caso de la Odisea, el paralelismo es sobreformal, puesto que la respectiva protagonista, Ulises, y el espíritu. En el caso de la Odisea, el paralelismo es solo formal, puesto que los respectivos protagonistas, Ulises y el espíritu, comparten tan solo la imagen de las peripecias
que entraña el viaje. Más base tiene la comparación con la comedia de Dante, puesto que es más importante aún el progreso hacia la sabiduría. En la imagen Las noches de Walpurgis, una de las escenas de la primera parte del Fausto de Goethe, lienzo del pintor español Mariano Barbazán. El alma bella, vicio o virtud. Confesiones de un alma bella se titula el capítulo sexto de la novela de Goethe, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, donde se describe un personaje femenino que es ejemplo de inocencia y virtud, con precedentes en la novela de Rousseau y O. Richardson. El juicio de Goethe sobre el alma bella resulta positivo, mientras que Hegel lo sometió a una crítica despiadada, pues entendió que su actitud, la de mantener su pureza a costa de no invertir, no intervenir en el mundo, escondió miedo al compromiso con los propios actos. Posteriormente, en su lección sobre estética, Hegel criticó de nuevo esta figura, asociando la actitud del alma bella a la del otro personaje literario que también mereció su ataque por la misma debilidad ante la realidad, el Werther de Goethe, que Hegel en su madurez consideró como un carácter enfermizo. En la imagen superior grabado de Arthur Leichhammer para su edición de los años de aprendizaje de Wilhelm Meister,